hermanos, Dios les bendiga. Es un privilegio estar en este hermoso día de resurrección con ustedes, compartiendo la palabra del Señor. Por favor, abran sus Biblias. Vamos a dar inicio al estudio de hoy en el libro de Lucas, capítulo 24. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. Lucas 24, 1, 9. Dice así la palabra. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron su rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Cuántos están dispuestos hoy a recibir el poder de la resurrección? Buen amén. En estos días de Pascua, es tiempo de que renovemos nuestro agradecimiento, nuestro regocijo, nuestra admiración y nuestro asombro acerca de lo que la resurrección del Señor Jesucristo significa para todos nosotros. Quitar la maldición de nuestra naturaleza caída fue lo que Jesús logró con su resurrección. Pero antes de abordar el tema de la resurrección de Jesucristo, debemos tener en cuenta un punto muy importante para comprender el poder de la resurrección. Una vez que entendamos con revelación el significado de la resurrección, no podremos ser los mismos, porque Dios nos va a revelar este poder sobrenatural a cada uno de nosotros, ya que sin revelación no hay entendimiento, ni conocimiento, ni sabiduría. Entonces vamos a definir primero qué es revelación. La revelación es un acto libre por el que Dios comunica su misterio a la humanidad, invitándola a compartirlo. El acto por el cual Dios nos muestra quién es. Eso es la revelación. La revelación constituye el fundamento de nuestra fe. El término revelación en griego significa quitar el velo. O sea que tú no puedes entender y tú no puedes ver el poder de la resurrección con un velo puesto en tus ojos. Por eso es necesario que se te sea quitado el velo, o sea que tengas revelación. Es muy importante que los cristianos tengamos revelación para poder entender la gran dimensión y la importancia del poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de nuestro Señor fue a la vida eterna, fue en un cuerpo glorificado, de la misma sustancia de la que vino, del Padre. Es por ello que después de haber resucitado, Jesús podía atravesar gruesas paredes y también podía aparecer o desaparecer a su voluntad. Lo vemos en los evangelios de Lucas y Marcos. Después de que Jesús resucitó, se apareció a muchas personas de diferentes formas. Se calcula que más o menos 500 personas vieron a Jesús después de su resurrección por un periodo de 40 días antes de la ascensión. Pero también vemos en los evangelios que nadie lo reconocía hasta que Él permitía. O sea, hasta que Él se revelara a las personas, podían ver realmente quién era Él. La Biblia nos asegura que Jesús había vuelto a ser espíritu, tal como lo había sido antes en el cielo con el Padre. Nos lo dice Juan capítulo 15, versículo 5. Sin sujeción, su cuerpo no estaba sujeto a las leyes que nos rigen a nosotros como seres humanos. Pero para poder entender el poder de la resurrección, primero tenemos que entender el poder de la cruz. Fuimos salvos por lo que Jesús hizo en la cruz. Fue en la cruz que nuestros pecados fueron perdonados, donde la enfermedad fue derrotada, donde la muerte fue vencida. Pero así como Jesús no se quedó en una cruz, nosotros tampoco debemos permanecer ahí. La cruz es la demostración máxima del amor de Dios, mientras que la resurrección es la demostración máxima de su poder. Por su resurrección tenemos acceso y la capacidad de portar el poder de Dios. Donde no hay revelación de la resurrección, la iglesia seguiría predicando un Jesús histórico. ¿Qué es un Jesús histórico? Significa que Jesús se ha visto en las páginas de la Biblia como uno de sus personajes más.
Los milagros, las sanidades, las liberaciones serían vistas como cosas que ocurrieron en el pasado y que ahora ya no se practican. Muchos de los creyentes están atrapados aún en sus tumbas. Están envueltos y embalsamados en su falta de perdón, en sus cargas, en sus problemas financieros, en sus crisis emocionales, aún en sus egoísmos. Es tiempo de que salgan de la tumba y se levanten otra vez. La resurrección de Cristo nos empodera y es a través de ese poder que tú puedes sanar a los enfermos, que tú puedes echar demonios, inclusive te puedes autosanar y autoliberar. Porque cuando recibimos y aprendemos a aplicar el poder de su resurrección, nosotros también vamos a resucitar con Él. Y así el amor, el perdón, la prosperidad y la paz de Dios regresarán de nuevo a nuestras vidas. Cuando la resurrección se convierte en una revelación para nosotros y para la iglesia, logramos entender y entrar en ese poder. Y podemos admirar a Jesús por todo lo que hizo en la cruz, pero también podemos volvernos como Él y hacer lo que Él hizo. Sanidades, milagros y prodigios. ¿Qué nos demuestra la resurrección de Jesús? La resurrección mostró la derrota de Satanás. Esto significa que Satanás tiene un nuevo estatus. Está derrotado, está desarmado, está destruido. Cada vez que usted ve una sanidad, un milagro o un demonio es expulsado, usted está viendo al diablo derrotado. La resurrección prueba la credibilidad de Jesús y esto es muy importante. Sin la resurrección, Jesús tendría el mismo estatus de cualquier filósofo o líder religioso o profeta. Murió una muerte natural y ahí quedó. Así no sucedió con nuestro Señor. Él resucitó y con su resurrección Él probó que la muerte está vencida. Entonces, ¿por qué hoy en día hay gente, hay personas que le temen a la muerte? Si Jesús ya la venció en la cruz. Aquí vemos otro trasfondo que nos puede pasar, el temor. El temor paraliza los dones que Dios le dio. Cuando usted tiene temor a la muerte, tiene temor a alguna cosa, el diablo se apodera y ahí dice, ok, aquí lo voy a paralizar. Y usted no puede usar sus dones, lo paraliza, lo detiene y así alcanza su propósito. Esta es una de las maneras que el enemigo ha encontrado de ganarle a usted una que otra batalla, atemorizándolo. La resurrección de Jesús testifica el derrocamiento del reino anterior, el reino de las tinieblas. La importancia, veamos en este momento la importancia que tiene la resurrección para la iglesia. Sin la resurrección, la iglesia pierde toda su credibilidad. La iglesia cristiana siempre ha creído y siempre ha predicado sobre la resurrección de Cristo. Pero si esta no hubiera sido cierta, habría que confesar un error de una magnitud incalculable. Y pensemos por un momento, ¿cuántas personas perdieron su vida en los primeros siglos de la iglesia cristiana porque creyeron que Cristo había resucitado? ¿Cuántas personas lo han dejado todo y se han entregado por completo a la predicación del evangelio? Pero si Jesús no hubiera resucitado, estarían haciendo algo absurdo, algo dañino. El apóstol Pablo inclusive describió perfectamente esta posibilidad, esta situación. Vamos a 1 Corintios 15, 14, 19 que dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Y si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron con Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Vamos a ver otro punto importante de la resurrección. El Evangelio sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Debemos considerar cómo la resurrección de Cristo ha aportado al Evangelio una esperanza que era desconocida en el Antiguo Testamento. Y es un privilegio, un gran privilegio que nosotros tenemos hoy en día. Segunda de Tito 1:10 nos dice: ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad del Evangelio. Vemos que así como Cristo resucitó para vida eterna, su palabra también será eterna. La resurrección traerá la restauración de todas las cosas. Es evidente que la resurrección de Cristo hizo que la muerte fuera vencida.
Esta es quizá la consecuencia más importante de la resurrección de nuestro Señor, pero no es la única, porque gracias a la resurrección de nuestro Señor se restaura nuestra relación con Dios y con su creación. Gracias a su resurrección, ahora Jesús es nuestro intercesor ante el Padre. Gracias a su resurrección, somos renacidos a una esperanza viva. Gracias a su resurrección, Jesús nos da arrepentimiento y perdón de pecados. Gracias a su resurrección tenemos un nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de Jesús. Gracias a su resurrección, Jesús completó las Escrituras y las promesas de Dios. Y la consecuencia más importante y maravillosa de todo esto es que de la resurrección dependía la misión del Espíritu Santo. Si Jesús no hubiera resucitado, hoy no tendríamos el poder magnífico de la tercera persona de la Trinidad, su Espíritu Santo. Jesús dijo que Él les enviaría el Espíritu Santo una vez que hubiera subido al Padre, como quedó claro más tarde cuando el Señor se refería a su ascensión. Por lo tanto, si Cristo no hubiera resucitado, tampoco habría ascendido al Padre y hoy nosotros tampoco podríamos disfrutar del poder del Espíritu Santo, el Consolador. La misión que en este tiempo cumple el Espíritu Santo es doble, tal como lo explicaba nuestro Señor. En relación con los creyentes, el Espíritu Santo vino a ocupar un lugar importante en los corazones, dándoles consuelo, enseñándoles. Y la segunda, guiándonos a dar testimonio de Él. Encontramos versículos como Juan 14:16 que dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Juan 15:26 nos dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. O sea que era muy importante que el Señor Jesucristo resucitara y subiera al Padre para poder dejarnos el poder de su Espíritu Santo para poder dar testimonio de Él. Ahora vamos a ver la importancia de la resurrección para el Evangelio. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, entonces el Evangelio no existe. No hay ninguna buena noticia que anunciar, pero con la resurrección sabemos que tenemos la garantía que es la palabra del Señor y sabemos que se cumplió la profecía y lo vemos escrito en su palabra. Vamos a ver cómo la resurrección afecta a algunas grandes doctrinas que conforman el Evangelio. La resurrección es la base de la justificación. Romanos 4:25 nos dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si Él no se hubiese dado a sí mismo y hubiese muerto por nosotros y hubiera resucitado, hoy estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Segundo, la importancia de la resurrección de Cristo para la persona de Cristo. ¿Por qué es importante que Él hubiera resucitado? Cuando Jesús resucitó, demostró que Él no era mentiroso. Cada vez que Jesús anunció sus sufrimientos y su muerte, siempre añadía la profecía de que resucitaría al tercer día. Si Cristo no hubiera resucitado tal como lo anunció tantas veces, entonces también estarían puestas en tela de juicio todas las afirmaciones y todas las palabras que Él hizo estando en la tierra. Con el poder de la resurrección de Cristo podrás pararte firme ante un problema, ante una situación, y le dirás con autoridad: ¿quién es tu Señor y tu Salvador? Ya que no se enseñoreará de ti la enfermedad ni la muerte, porque Él hoy desata el poder de su resurrección sobre nosotros y nos lleva a un nivel superior, a un nivel de gobierno celestial. El diablo ya no tendrá potestad sobre sus hijos, sobre su economía, sobre su matrimonio y sobre sus relaciones. Les habrá arrebatado toda la autoridad que tiene sobre su casa. Ya no tendrás miedo del futuro, porque tu presente es sobrenatural, es certero y es perfecto. Veamos algunas de las muchas razones importantes de la resurrección de Cristo. Yo saqué algunas con sus citas bíblicas. La resurrección de Cristo significa que somos justificados ante Dios. Romanos 4:25. 2. Demuestra que Él venció a la muerte. Romanos 6:23. Significa que los creyentes están unidos con Cristo. Segunda de Corintios 4:14. Confirma la verdad de las Escrituras. Isaías 53, Salmos 16. Prueba que el Evangelio es verdadero. Primera de Corintios 15 del 1 al 4. Prueba que Él es el Hijo de Dios. Romanos 1:4. Significa que Dios derramará el Espíritu Santo en los corazones de los que creen en Él. Hechos 2:33. Nos da una esperanza viva. Primera de Pedro 1:3-4. Significa que resucitaremos al igual que Él. Primera de Corintios 15:20.
significa que Él juzgará al mundo con justicia. Hechos 17, 30, 31. Ahora, para concluir, vamos a ver por qué Cristo está vivo hoy. Él ofrece esta misma esperanza de resurrección. Él está vivo y Él nos ofrece su resurrección para todos aquellos que claman su nombre, todos aquellos que desean recibir vida eterna. Cuando celebramos la resurrección de Cristo, estamos celebrando también nuestra propia liberación. Celebramos la derrota del pecado y la derrota de la muerte. La iglesia cristiana depende de la resurrección de su fundador. Sin este maravilloso hecho, la iglesia no hubiese nacido, no existiría. Sería una muerte natural y ahí quedó todo como historia. El milagro de la resurrección y la existencia del cristianismo suelen estar íntimamente ligados, se sostienen juntas o se caen juntas. Sin Cristo resucitado entre los muertos, entonces todos sus milagros no serían reales, pero como Él resucitó, cada cosa que Él hizo fue real. Y lo más importante, con su resurrección, nuestra fe es impenetrable, es inmovible. Solamente fue su resurrección que hizo que su muerte fuera para nosotros expiación, justificación y salvación. Porque sin su resurrección, su muerte sería la sepultura de todas nuestras esperanzas y de nuestra fe. Deberíamos estar entonces sin redención y bajo la condena de nuestros pecados. El evangelio de un Salvador muerto sería una contradicción, sería un desdichado engaño. Pero afortunadamente la resurrección fue real. En la resurrección encontramos la clave de nuestra esperanza cristiana. Si creemos que Jesús está vivo y está junto a nosotros, ¿qué podremos temer? ¿Qué nos puede preocupar? Como dice su palabra, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Cristo mandó el Espíritu Santo para ayudar a entender su mensaje, para darnos revelación y darnos la fuerza para cumplirlo. Aunque la acción del Espíritu Santo no podemos verla, la podemos sentir y se hace presente en la vida de los cristianos en su diario vivir y en todos los momentos que nos llevan a trabajar para construir el reino de Dios aquí en la tierra. Hermanos, hoy más que nunca celebremos y vivamos a plenitud el gran regalo del poder de la resurrección de Jesucristo y sobre todo compartamos al mundo las buenas nuevas de salvación. Dios les bendiga. Sana en las alturas.
eterna. Oh, sí, gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Eres Señor, eres fiel en tu misericordia eterna. Eres fiel, Señor, eres fiel en tu misericordia eterna. Oh, sí, gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Eres fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Eres fiel. Acompáñalo diciendo, eres rey, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, siempre fiel. Señor, eres fiel en tu misericordia eterna. Señor, eres fiel en tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Eres Señor. Eres Señor. Eres fiel. Porque te digo, es fiel, es nuestro amigo directo. Ya soy yo para que en mí tú pienses y escuches mi clamor. Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombra. Y soy yo para que en mí tú pienses y te escuches mi clamor. Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombra, me asombra. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo
yo para que ni tú pienses? Que escuche, Señor, mi clamor. Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas. Me asombras, me asombras, me asombras. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy, tu amigo soy, tu amigo soy, tu amigo soy. Nosotros somos amigos. No dile majestuoso, porque tú eres majestuoso. Tu amigo soy, majestuoso, majestuoso, poderoso. Tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Oh, si eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy, tu amigo soy, tu amigo soy, tu amigo soy. Donde quiera que nos encontremos, ahí está el Señor. En el trabajo, si vas en un carro, donde quiera, la oportunidad ahora es para ti y para todo aquello que creamos y recibimos a nuestro Señor como suficiente Salvador. Te amamos, sanador, restaurador, maestro, salvador, amante, Eres dador, tu nombre grande, libertador, eres el conquistador, oh Cristo, Cristo, nombre grande. Tu nombre es Cristo, resucitador, alto y sublime, reinas con poder. Solo en tu nombre nos tenemos hoy perdón. Te amo Cristo, oh, oh, te amo Cristo, oh, oh. Seguimos adorando a Dios, creyendo de que Él es al que amamos, Rey de Reyes y Señores. Él es nuestro sanador, nuestro restaurador. Terminamos diciéndolo de esa misma manera.
Sanador, restaurador, Maestro, Salvador, eres dador, un hombre grande, Redentor, libertador, eres el conquistador, Cristo, Cristo, un hombre grande. Eres, tu nombre es Cristo, resucitador, alto y sublime, reinas con poder. solo En tu nombre, Dios, tenemos hoy perdón. Te amo, Cristo. Oh, oh, oh. Te amo, Cristo. Oh, oh, oh. Nadie es más grande que tú, nadie es más fuerte que tú, no hay nombre más alto que tú, Cristo. Nadie puede darnos luz y hacer lo que haces tú. No hay nombre más alto que tú, más alto que tú. Nadie es más grande que tú, nadie es más fuerte que tú. No hay nombre más alto que tú, Cristo. Nadie puede darnos luz y hacer lo que haces tú. No hay nombre más alto que tú, más alto que tu nombre, Cristo. Cristo. No hay nadie como tú en la tierra, Señor. Porque al mirar hacia arriba nosotros pensamos en que tu presencia, Señor, es el cielo para la iglesia. ¿Quién como tú en la tierra, oh Señor? Hermoso e inigualable es tu amor. Nada en este mundo sacia. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma y corazón, me das tu gracia, ángel de guiso. En mis errores eres redentor, en mi futuro eres salvador. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Lo cantamos, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Tu
presencia es el cielo. Mientras tenga vida te adoraré. Cuando cara a cara nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Hoy nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Lo cantamos, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, tu presencia es el cielo para mí.
Dios les bendiga, amados. Bendiciones. Muy buenos días. 6 de la mañana del domingo 12 de abril, hermanos, celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en un día especial, no solamente especial por causa de la celebración, pero también, hermanos, por causa de lo que está sucediendo, hermanos, la pandemia que estamos sufriendo en esta nación y en todo el mundo. Pero aquí estamos en victoria, hermanos, en la más grande celebración que la iglesia pueda tener, hermanos, el momento más especial, más sublime de la iglesia, hermanos, el día que Cristo se levantó de entre los muertos, donde sorbida es la muerte en victoria, amados. Y precisamente, hermanos, ese es el tema que vamos a llevar en esta mañana temprano, hermanos, gozándonos con ustedes, alabando al Señor, hermanos, bendiciendo su nombre, hermanos, esperando y confiando en el Señor en todo lo que está sucediendo. Entonces vamos a entrar en este tema, hermanos. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Por qué no me acompaña, por favor, si es usted tan amable, a Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 53 al 57. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 53 al 57. Más adelante estaremos leyendo otros versículos alrededor de estos versículos. Por favor, la palabra de Dios nos dice, amados del Señor, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí donde está, hermanos, en su lugar, en su casita, en su sala, en su habitación, ¿por qué no me acompaña a hacer una oración en este día tan precioso y tan importante para nosotros? Padre amantísimo Dios, bendiga, Señor, su palabra. Eterno Dios, nos has concedido la victoria sobre la muerte y ahora más que nunca, Señor, oh Dios, esta palabra sobresale, es exaltada en medio de esta situación. La muerte que nos rodea, sorbida es por la victoria que nos has dado en Cristo Jesús. Bendiga los corazones y las vidas. Bendiga, eterno Dios, cada hogar, cada familia. Bendiga, Señor, con su presencia, eterno Dios, con su poder, con el poder de la resurrección. Te lo pedimos todo en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Esta palabra es una palabra maravillosa, hermosa, de esperanza, que nos trae confianza, seguridad, estabilidad en momentos en los cuales se embullecen nuestras emociones, las inquietudes, la incertidumbre. Aparece esta palabra linda y hermosa de esperanza, hermanos. Y mire, antes de entrar directamente en las escrituras, ¿alguna vez, hermanos, hemos fallado? ¿Alguna vez hemos fracasado? ¿Alguien se ha equivocado en algún momento de la vida? Definitivamente, antes de conocer a Cristo Jesús, vivíamos vidas desenfrenadas, vidas, hermanos, llenas de pecaminosidad. La maldad estaba siempre presente en todo lo que hacíamos, en todo lo que decíamos, en todo, hermanos, en todo el lugar donde habitábamos. Pero el día que vino Cristo a nuestras vidas, Él transformó nuestro corazón, nuestra alma, y dejamos nosotros aquellos antiguos caminos de maldad, de oscuridad, para servir a Cristo Jesús. Y ahora caminamos en caminos de justicia, tratando de agradar al Señor, de servirle, de amarle, de serle fiel a Él en todo lo que podamos, en todo, hermanos, lo que se nos presenta. Pero, sin embargo, hermanos, también fallamos,
cometemos errores. Hemos fracasado. Hemos fracasado, hermanos, en algunos sueños, visiones, deseos. Hemos cometido errores, hermanos, y fallas en algunas relaciones. A veces, hermanos, nos han agarrado o nos han tomado las emociones, y el enojo se ha apoderado de nosotros, la frustración y muchas otras situaciones. A veces el desánimo, a veces el cansancio. O sea, son tantas y tantas las cosas y situaciones que a diario, hermanos, nos están persiguiendo, que a diario, hermanos, se hacen presentes en nuestras vidas, que definitivamente sí hay fracasos, sí hay fallas, hermanos. En algún momento sí nos hemos equivocado. Y aquí no es tan importante el error como en otras ocasiones se lo he dicho, hermanos. Aquí lo importante es la nobleza, la humildad, para poder reconocer que en algún momento nos hemos equivocado y que en algún momento hemos cometido errores. Esto es importante, porque el pecado tiene solución, el error tiene solución. A eso vino Cristo, a solucionar ese problema, hermanos. Pero siempre, pues, la actitud del ser humano, la respuesta del ser humano ante el sacrificio, la confesión, el reconocimiento, esa es la parte más difícil de la humanidad, reconocer. Ahora, ¿por qué estamos mencionando esto, hermanos? Porque precisamente, aunque vamos en dirección de una victoria total y plena, aún todavía en el camino hay batallas, hay dificultades. Nuestra victoria ya está declarada por Cristo Jesús. Él marcó nuestra salvación en la cruz del Calvario, pero Él declara nuestra victoria sobre toda situación, circunstancia, sobre todo error y sobre todo pecado con su resurrección. Entonces, en el momento de la resurrección, en ese momento en que Cristo se levanta de entre los muertos, ahí es declarada la victoria para aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Pero estamos esperando el día de la resurrección de los muertos. En un momento voy a explicar esto. Estamos esperando el día en que esto mortal se va a vestir de inmortalidad, en que esto corruptible, o sea, nuestro cuerpo físico que todavía lucha, batalla, que todavía fracasa, falla, se equivoca, esto mortal, esto corrupto se va a vestir de lo incorrupto, de lo eterno, de la vestidura del Señor, para estar en la eternidad. Entonces, hermanos, vamos a la Escritura para mirar precisamente ese proceso, ese momento donde todavía no alcanzamos, donde todavía estamos en lucha, en batalla, en dificultad, pero asegurada está la victoria, la vida eterna por nosotros, por la resurrección de Cristo Jesús. Y la Escritura hace dos preguntas, hermanos, cuando hace la declaración de esa resurrección, hermano, tan linda, tan preciosa, hermanos. Cuando nos dice: esto corruptible se vestirá de incorrupción, lo mortal se vestirá de inmortalidad. Y entonces dos preguntas surgen ahí. La primera: ¿dónde, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? Ahora, el aguijón, hermanos, está, hermanos, en el pecado. El aguijón de la muerte es el pecado. El cuerpo que todavía poseemos, físico, es un cuerpo que no puede entrar en el reino celestial. La palabra de Dios es muy clara cuando nos dice: polvo somos y al polvo volveremos. Esto significa que usted y yo no podemos heredar el reino de los cielos con este mismo cuerpo físico, porque es un cuerpo caído, es un cuerpo corrupto que continuamente se sigue deteriorando. Por eso es que se envejece, por eso se enferma, está en un estado de corrupción. Ahora, cuando digo corrupción, me estoy refiriendo más bien al deterioro
que a la maldad que hay en nosotros, recordando que este cuerpo, aunque sea un cuerpo físico, todavía le pertenece a Dios porque es el templo del Espíritu Santo. Sin embargo, el aguijón del pecado continúa porque todavía hay una carne. Por eso, hermanos, Romanos capítulo 8 nos enfatiza y nos enfoca tanto y nos exhorta de cierta manera a que no alimentemos los deseos de la carne, a que no sembremos para los deseos de la carne, porque el pecado sigue presente en un cuerpo mortal. Esto significa que el aguijón, hermanos, de la muerte, que es el pecado, todavía asedia, todavía se está en el entorno nuestro buscando la manera de penetrar, de aguijonearnos. Recuerde que cuando el pecado, hermanos, se anida en el corazón, da como luz, da como resultado a la muerte. Este pecado es el que nos hace fallar, porque el cuerpo sigue caído, el cuerpo sigue deteriorándose, el cuerpo todavía está sujeto a pasiones y deseos. De ahí, hermanos, la importancia de la resurrección de Cristo Jesús. Observe esto, hermanos. Cristo Jesús renuncia a su divinidad. Él baja y toma el cuerpo humano, se viste, la divinidad se viste de humanidad. Ahora ese cuerpo, hermanos, en el cual Cristo habita, ese templo, el cual el Señor dijo y declaró: de esto, destruyan este templo, yo lo levantaré en 3 días, que fue malinterpretado y que fue precisamente esa expresión la que se usó para llevarlo a la crucifixión, para llevarlo a la acusación final, que luego lo llevó, hermanos, a ir a la cruz del Calvario. Todo un plan divino, hermanos, para enseñarnos esto, que el cuerpo ciertamente, hermano, tenía que morir. El cuerpo físico no puede heredar. Ahora bien, Cristo es muerto y sepultado. Cuando Cristo se levanta al tercer día, crucificado el viernes, se levanta el domingo, entre paréntesis. Por eso nuestra celebración dominical, hermanos, nosotros celebramos el día de la resurrección. Entonces, hermano, Cristo se levanta, y cuando se levanta comienza a aparecer a los discípulos y a algunas otras personas. En una de estas, amados, aquella mujer que fue a buscar temprano a la tumba al Señor y le encuentra, no lo reconoció, pero el Señor Jesús, hablándole entonces, al oír la voz, aquella mujer reconoce que es el Señor. Raboní, le dice, lo quiere tocar, se quiere acercar a él. La emoción de aquella mujer por ver a su Señor resucitado de entre los muertos, pero en ese momento él le dice: no me toques, porque aún no he sido glorificado. El cuerpo físico mortal fue levantado de entre los muertos, resucitado por el poder del Espíritu Santo, pero ahora comienza un proceso en el cual ese cuerpo iba a ser glorificado para ascender a los cielos, porque carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Y ahí, hermanos, precisamente es donde nosotros obtenemos la victoria, cuando el pecado nos ha hecho fallar, porque en Cristo hay poder, hermanos, hay autoridad. En Cristo y en su resurrección hay, hermanos, un rescate precisamente para nosotros cuando somos atrapados por ese pecado, porque es el aguijón de la muerte, porque todavía este cuerpo va dirigiéndose hacia la muerte física. Pero no podrá, hermanos, con el alma, con el espíritu y con el corazón, porque esos prevalecen, permanecen, trascienden para la vida eterna. De ahí entonces aparece el versículo: sorbida es la victoria, sorbida es la muerte en victoria. Escúcheme esto, amados del Señor. ¿Qué significa sorber? Sorbida es la muerte en victoria. ¿Cómo nosotros alcanzamos bendición y victoria sobre el pecado, sobre las pasiones, sobre los malos deseos, sobre las debilidades físicas, aún sobre las enfermedades? Porque el poder de la resurrección sorbe
esta palabra sorber es consumir, consume. Hay otra palabra que se puede usar aquí en el original que es devorar, devora. Otra palabra que se puede usar es tragar. O sea, toma la muerte y la consume, domina sobre ella, se exalta sobre la muerte, hermanos. La resurrección de Cristo Jesús. Por ello la resurrección de Cristo es importante no solamente en nuestra esperanza de vida eterna en los cielos, pero también el poder de la resurrección se manifiesta en nuestro cuerpo mortal. Por eso dice que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos vivificará vuestros cuerpos, vivificará, exaltará, nos dará la victoria. Por eso no podemos vivir únicamente, hermanos, en la primera parte de la enseñanza bíblica de la salvación, en donde vivíamos anteriormente. Al Cristo siempre lo teníamos crucificado y nunca obtuvimos la victoria sobre nuestras debilidades. Pero cuando conocimos que esa crucifixión fue para el perdón de nuestros pecados y luego reconocimos que para nuestra justificación se levantó de entre los muertos, ahí precisamente, hermanos, es donde se complementa la salvación, donde la salvación, hermano, se hace real a nuestras vidas. Qué hermosa es la palabra. Bendito sea el Señor desde ahora y para siempre, y glorioso es su nombre. Oh, adoramos al Cristo resucitado. Primera pregunta: ¿dónde, oh muerte, tu aguijón? Ahora no puedes contra nosotros, muerte. Ahora la muerte del pecado, hermano, que viene, hermanos, a querernos hacer morir espiritualmente, no tiene potestad, porque el poder de la resurrección está en nosotros. La otra parte, la otra pregunta, amados, que el apóstol se hace, y parece una preguntas vamos a decirlo así, de reto. Esa es la palabra que estaba buscando, de reto. ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? Pero ahora pregunta: ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La primera parte tenía que ver con nuestras vidas ahora que nacimos de nuevo en Cristo Jesús. Ahora la segunda pregunta tiene que ver con ese sepulcro que un día nuestros cuerpos tienen que ir a descansar, a dormir, dice la Escritura. Ahora bien, el lugar que nadie ha podido vencer en la historia, hermanos, esto es tremendo, porque hay muchas doctrinas, muchas enseñanzas, hay muchos mesías, hay muchos que predican. Unos se han adjudicado, hermanos, ejemplo, el ser Cristos. Y la palabra de Dios nos advertía. Hubo un personaje hace unos años atrás que él decía que él era Cristo encarnado. Era un hispano latino en Florida y mucha gente le siguió. Aún creyentes abandonaron, hermanos, su sana doctrina para ir siguiendo a este hombre. Ahora, todo lo que el hombre siembra se cosecha. ¿Cómo te atreves a tomar el lugar de Cristo Jesús, a usurpar el lugar de Cristo Jesús? La condenación llegó sobre este hombre. Parece que murió de un cáncer en la garganta o algo parecido. Lo interesante de este caso, precisamente, hermanos, es que todavía la gente creía, algunos de ellos creían que aún después de muerto iba a resucitar, porque él decía que iba a suceder. Nadie ha podido vencer a ese último enemigo, el sepulcro, la muerte. Nadie. El lugar que nadie ha podido vencer. Más bien, todos han sido vencidos por el sepulcro. No hay nadie, excepto nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde está la victoria de nuestras vidas. Hermanos, si no es vencido el último enemigo, que es el sepulcro, que es la muerte, entonces vana es nuestra fe, vana es nuestra victoria sobre toda situación y sobre toda debilidad. Por eso Primera de Corintios capítulo 15 versículo 14, ahí mismo en el capítulo que leíamos, nos dice: y si Cristo no resucitó,
vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. O sea, es inútil. Déjeme expandir un poquito más este concepto. Aquí viene. De nada sirve para nosotros que tengamos éxito sobre una debilidad, que seamos victoriosos sobre un problema familiar, que Dios restaure, hermanos, un matrimonio, que Dios sane, hermanos, la relación con algún hijo. De nada serviría si fuimos liberados de la drogadicción, del alcoholismo o de alguna otra cuestión de este mundo, hermanos, de algún otro acto pecaminoso de este mundo, si al último no hubiese una victoria final, la del sepulcro, la de la vida eterna, la de llegar a la presencia del Señor. Vano es. Entonces aquí precisamente es donde se cumple la palabra para muchas personas que viven en una vanidad religiosa o en una vanidad de creencias o siguiendo alguna ideología o filosofía humana. ¿A qué me refiero con esto? Esto es muy interesante, amados, porque no importa cuánto hayan creído, no importa cuánto hayan hecho, que tan bien se hayan portado, cuántas cosas buenas hayan hecho en su vida a través de esa creencia, a través de esa meditación, a través de esa doctrina, a través de esa enseñanza, a través de ese acto tal vez noble y maravilloso, humanista, que la gente reconozca y exalte, si al último el sepulcro, la muerte los va a atrapar. Al último no podrán salir de la muerte, porque el único que ha podido vencer a la muerte es Cristo Jesús, amados. Él es el único que ha podido vencer a la muerte. Por eso es como un reto que dice, que declara el apóstol diciendo: ¿dónde, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces bien hemos hecho en creer en aquel que ha vencido, y si Él ha vencido, nosotros venceremos, porque Él se levantó, nosotros nos levantaremos, porque Él tiene la victoria, nosotros obtendremos la victoria en Cristo Jesús, amados. Qué lindo es todo esto, maravillosa la palabra del Señor. Entonces vamos a otra parte. Leemos la escritura ahora, hermanos, ahí mismo en Primera de Corintios, pero ahora retrocedamos del versículo 53 donde leíamos, retrocedamos al versículo 51, ¿sí? Porque esto no termina todavía. El versículo 51 nos dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahora, aquí en este todos no se está refiriendo en términos generales a la humanidad, sino que hay una referencia de exclusividad hacia la iglesia, los nacidos de nuevo en Cristo. Ahorita explico un poquito más esto, pero leemos: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. El momento más esperado por nosotros no es el resultado de la pandemia, no es el éxito o el fracaso de la economía de esta nación. ¿Qué estamos esperando, hermanos? ¿La aparición del anticristo? No. ¿Qué estamos esperando? Los 4 caballos del Apocalipsis. ¿Qué estamos esperando? Estamos esperando que este texto se lleve a cabo por el poder de Dios, hermanos, porque en un abrir y cerrar de ojos, en un momento, a la final trompeta se tocará, y entonces, hermanos, entrará la primera resurrección. ¿Qué dice la Escritura? Bienaventurado y santo aquel que tiene parte en la primera resurrección, amados. Entonces esa resurrección es el arrebatamiento de la iglesia, cuando Cristo viene y levanta a los suyos, hermanos, para llevarlos a la eternidad. El momento que estamos esperando. De ahí las señales,
De ahí, hermano, el principio de dolores. Entonces, hermanos, en la resurrección de Cristo nos da la confianza, la seguridad de que esto va a suceder, en que todos seremos transformados, hermanos. Tenemos que entender esto, hermanos. Dos tipos de personas que participan, hermanos, en este arrebatamiento de la iglesia: los que duermen y los que velan. Todos en la resurrección de Cristo Jesús, los que duermen y los que velan. Déjeme explico esto un poquito más, lo extiendo un poquito más. Todos tenemos la esperanza de que Cristo venga por nosotros, pero algunos, ¿verdad?, quedaremos hasta la venida del Señor, y estando nosotros vivos seremos como este personaje en el Antiguo Testamento, Enoc, corríjame, caminó Enoc con el Señor y el Señor se lo llevó. Así, hermanos, estará la iglesia caminando con el Señor, como aquellas vírgenes prudentes, hermanos, con su lámpara llena de aceite, confiando, esperando a que vengan el Señor. Pero si el Señor tarda su venida, como dice Pedro, no queriendo que ninguno se pierda, y si se retrasa su venida, hermanos, si el Señor en su plena voluntad, porque el día ni la hora nadie la sabe, sino que Él ha guardado en su corazón y no la ha revelado todavía, así que no existe una fecha exacta que alguna persona pueda profetizar o pueda decir para dárnosla a nosotros. No existe eso, hermanos. Simple y sencillamente somos expectantes. Si se retrasa su venida, algunos tendremos que probar la muerte física, porque el cuerpo tendrá que cumplir la ley divina. El cuerpo es polvo y al polvo volverá. Pero no dice la Escritura que estos mueren, más bien dice la Escritura que estos duermen. Dormir. Así lo escribe, así es como nos lo enseña la palabra del Señor. Cuando una persona fallece físicamente, la palabra de Dios nos da tanta luz en esto. Aquel hombre crucificado a un lado del Señor Jesús escuchó una promesa maravillosa cuando se arrepintió, y el Señor Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, cuando una persona fallece, hay una separación, porque al final muerte significa separación. Aquel personaje que muere, su cuerpo vuelve al polvo de la tierra, pero su alma y su espíritu vuelve al quien lo creó. En el día de la resurrección, la primera resurrección, cuando Cristo vuelva por su iglesia, si nosotros experimentamos esa muerte física, cerramos nuestros ojos aquí y los abrimos en un paraíso, en la presencia del Señor. Qué lindo. Pero entonces la trompeta va a sonar y volveremos a retomar nuestros cuerpos que están en el polvo de la tierra, que están en cualquier lugar. Se volverá a reconstruir el cuerpo, pero ese cuerpo será reconstruido a la imagen de Cristo, glorificado. De esto hablaremos en esta tarde. Y cuando ese cuerpo sea glorificado en un instante, en una transformación, entonces iremos a recibir al Señor Jesús, que viene por su iglesia. Y los que habremos quedado hasta el día en que Cristo vuelva por su iglesia, seremos arrebatados. Dice la palabra: no nos adelantaremos a estos, sino que entonces juntos le recibiremos para irnos a las bodas del Cordero. Ya hay mucho cuestionamiento sobre este orden. Y hay muchas cosas, hermano, que se pelean y se discuten sobre los tiempos, las sazones, cuándo, quién, dónde, si es, si no es, si es la parte que dice todo ojo lo verá. Pero es que vuelvo otra vez, hermanos, a decirles, amados del Señor, no discutamos estas cosas. No entremos en contención o en pleito. La palabra de Dios es clara, es eficaz, es edificante. Nos da esperanza, confianza. ¿Qué estoy esperando? Que este texto se cumpla en mí, amados, por la resurrección poderosa de Cristo Jesús, amados del Señor. Entonces, sorbida es la muerte en victoria, hermanos. Mire, entonces si hay estos dos tipos, leemos una escritura más. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5,
versículo 9 en adelante al 11. Dice la palabra del Señor para reafirmar lo que acabamos de decir bíblicamente, lo que el texto dice. Y todavía no he ido a las palabras de Cristo. Estoy hablando de la teología, hermanos, dada por Pablo en lo que son ya el orden teológico, cronológico de lo que ha de suceder. Luego tendríamos que ir con Juan también, hermanos, que todos estos apóstoles, estos hombres de Dios, por el Espíritu Santo, hermanos, establecieron la doctrina por la cual estamos caminando. Mire, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos. Miren bien lo que dice aquí el texto. Ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animados unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Y no solamente esta escritura, pero vamos a otra. Estamos reafirmando lo que acabamos de decir. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 ahora, versículo 13 al 18. Donde nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezca vuestro corazón como los que no tienen esperanza. Hay gente que no tiene esperanza en esto. Porque si creemos que Jesús murió, y aquí viene, y resucitó. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Hermanos, sea que vivamos o sea que durmamos, somos del Señor, hermanos. Somos del Señor. El poder de la resurrección nos ha atrapado, nos ha consolidado, nos ha guardado, nos ha protegido y nos ha preparado para la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos, dice la Escritura, aquí el texto bíblico, seremos arrebatados, así dice el texto, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Le aliento, hermano, le fortalezco con la palabra de Dios y le digo y le declaro hoy en este día que Cristo viene por nosotros, que Él viene por su iglesia, y si a Dios le place tardar su venida para que otros vengan a los pies de Cristo Jesús, no importa, nuestro cuerpo se deteriorará, enfermará, decaerá, se es corruptible, caerá en el polvo, pero nuestra alma, nuestro espíritu asegurado está en los brazos de nuestro dulce Salvador. Bendito el Dios que hizo resucitar, que levantó a Cristo de entre los muertos. Bendito el que se levantó, hermanos. Bendito es el que hizo esta obra maravillosa, hermanos. Qué lindo es esto, hermanos. Entonces a esto se le llama la transformación. Ese momento, hermanos, cuando lo corruptible se va a vestir de incorrupción, cuando lo mortal se vestirá de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Por qué me aferro, hermanos, al texto? ¿Por qué no acepto? ¿Por qué batallo tanto para escuchar a alguien que dice Dios me dijo que te dijera? Tiene que ser pasado por la palabra del Señor. No podemos, hermanos, aquí está la promesa. Ahí está, hermanos, la declaración de Dios. Por eso dice la Escritura, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Se cumplirá la palabra que está escrita.
el poder de la resurrección. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Quiero terminar con esta última porción, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Después de este servicio usted va a salir fortalecido, alentado. La gloria de Dios va a estar sobre usted. No importa lo que venga, lo que suceda. No importa cuánto se extienda lo que está sucediendo en nuestro entorno, hermanos. Dios nos va a dar la victoria porque somos el pueblo de la resurrección. Mire esto, Primera de Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Después de hacer esta declaración, cuando lo corruptible se vista de incorrupción, cuando esto, hermanos, haya sido transformado, cuando, hermanos, podamos declarar y decir: sorbida es la muerte en victoria. Hermanos, de aquí a ese entonces Él nos está pidiendo algo. La enseñanza de la palabra nos está pidiendo algo. Por tanto, hermanos míos, quédense firmes y constantes, confiando, esperando. ¿Qué nos enseña? 3 cosas: firmeza, constancia y crecimiento. Otra vez, firmeza, constancia y crecimiento. Las 2 primeras tienen que ver con una actitud propia, con una iniciativa propia, hermano. Firmes en el Señor, confiando en el Señor, constantes como creciendo, trabajando, operando, continuando, perseverando en la sana doctrina. Y número 3, creciendo, que crezca más la gloria de Dios en nosotros, su conocimiento, ampliando el espacio de la santidad de Dios en nosotros, no solamente en nuestro corazón, pero en todo lo que hacemos y cómo vivimos en nuestro entorno. Porque entonces nos dice la palabra: nada de esto es en vano. Nada de esto es en vano. Cristo ha resucitado. Primicias, primicias, hermanos, es lo que nos enseña la palabra del Señor. Victoria tenemos. Estamos siendo declarados por Dios victoriosos en Cristo Jesús. Celebremos en este día, alegrémonos, confiemos en el Señor, hermanos, y publiquemos que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, pero al tercer día se levantó de entre los muertos, y vencida es la muerte, hermanos, y ya esa muerte no se puede señorear de nosotros, porque Cristo, hermanos, nos ha levantado en el poder de su resurrección. Acompáñeme en oración, por favor. Y quiero tomar este momento para invitar a cualquier persona oyente, a cualquier persona que nos escucha o que nos sintoniza o que de alguna manera llegó a escuchar este mensaje. Necesitas al Cristo resucitado en tu vida. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas permitirle que Él entre a tu corazón. Necesitas declarar, confesar con tus labios y creer en tu corazón para que seas parte de esta resurrección. Con esa facilidad, con una oración tan pequeña, con una sencillez teológica, hermanos, puedes comprender y entender que Cristo te ama y quiere salvar tu alma. Acompáñanos en oración. Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, que esta palabra haya alentado a tu pueblo, Señor, nos haya fortalecido y que nos recuerde, Padre del cielo, que no somos de este mundo, que la resurrección de Cristo ha sido la primicia, ha sido, Señor, oh Dios eterno, Padre, la bendición, la victoria que nos has dado para que nosotros podamos perseverar, estar firmes y constantes en crecimiento en ti, esperando ese día maravilloso cuando tú vuelvas con nosotros, siendo expectantes, oh Dios, perseverando en ti, sí, cumpliendo nuestros trabajos, nuestras obligaciones seculares, comunes, pero siempre con nuestro corazón esperanzado. Un día esto terminará, Señor. El tiempo se agota, se acorta, Señor. Y un día estaremos en la eternidad en tu presencia. Un día te miraremos. Un día, Señor, llegará más pronto, Señor, de lo que pensamos, para estar contigo en la eternidad. Ansiado está nuestro corazón, deseoso de estar delante de ti, Señor. Bendiga a su pueblo, dele esperanza, dele fe, dele confianza, Señor, tranquilidad. Y que en este día que celebramos la resurrección, Señor,
se nos conceda la victoria en todo pensamiento, en todo deseo, Señor, en todo, Señor, lo que hay en nosotros. Concédenos la victoria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, amantísimo Padre Celestial. Amén, Señor. Amén. Bueno es nuestro Dios, hermanos. Ahora les voy a invitar, por favor, vamos a preparar aquí este lugar para ser participantes de la cena del Señor. Prepárese, por favor, hermano, para participar de la cena del Señor. Bendiciones, amados. Muy bien, amados, pues entonces vamos a proceder, hermanos, con esta preciosa, hermosa ceremonia. Primera vez que lo hacemos de esta manera. Vamos a hacerlo con toda la reverencia posible. Allí en casita, hermanos, en el hogar, con los niños a un lado, la familia juntos, unánimes. Vamos a participar, hermanos, de la cena del Señor. Vuelvo a repetir, lo haremos con toda reverencia, hermanos, buscando hacerlo agradable ante los ojos del Señor. Celebrando, hermanos, que Cristo Jesús murió por nosotros y Cristo Jesús resucitó por nosotros. ¿Por qué no me acompaña, por favor, en oración? Padre y amantísimo Dios, te damos muchas gracias, Señor. Vamos, Señor, oh Dios, a una distancia, mis hermanos en sus casas, yo, tu servidor, aquí en el templo, Señor, oh Dios, a celebrar esta maravillosa ceremonia en donde recordamos, en donde, Señor, proclamamos tu muerte, pero también tu resurrección. Padre, te pedimos, Señor, que en este momento podamos reflexionar todos y cada uno, Dios, de nuestras propias vidas espirituales. Señor eterno, pedimos perdón si en algún momento hemos sido faltos, si en algún momento, Señor, hemos cometido errores, si en algún momento, Señor, hemos ofendido al prójimo, a nuestros hermanos, oh Dios. Bendíganos, Padre eterno Dios, quite de nosotros toda atadura, Señor, que pueda perturbar, todo, Señor, mal que pueda venir a desanimarnos, que pueda venir, Señor, a robarnos la confianza y la fe en ti, Padre. Todo pecado que no sea oculto, intencional, Señor, o aquel pecado que sea, aquella voluntad tuya que se ha omitido, que se ha convertido en pecado también. Perdónanos. Sánanos, Señor, restáuranos y levántanos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Toca nuestras vidas, toca nuestros corazones. Sea bendecido cada uno de aquellos hermanos que son participantes en este momento, haciendo este memorial para la gloria de tu santo nombre. Santifica este pan, santifica esta copa que representan tu cuerpo y tu sangre derramada por nosotros. Te lo pedimos, eterno Dios, en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, amados, procedamos con la palabra del Señor. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Antes de proceder, antes de hacerlo ya físicamente, hermanos, y participar con ustedes a una distancia, quiero recordarles que la última obra que Cristo hizo antes de ir a la cruz del Calvario fue precisamente esta porción, esta parte. Aquí es donde el apóstol está diciendo, hermanos, que después de que se reunió, después que tomó el pan, que dio gracias, lo partió con sus discípulos. Y el Señor Jesús ahí dio una promesa: un día volveré a tomarlo con ustedes, un día nos volveremos a juntar, hermanos. Entonces la Escritura nos ha enseñado que por medio de este acto maravilloso que nosotros hacemos, recordamos: un día vendrá, un día volverá, y un día tomaremos una vez más el pan y la copa en la presencia del Señor, celebrando la eternidad. Así que, amados, entonces vamos a participar y una vez vamos a repetir: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad,
comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomamos el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tomamos la copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Les invito a adorar al Señor por un momento, hermanos. Inclinemos nuestros rostros y adoremos al Señor, al que ha resucitado, al que se ha levantado, al que nos ha concedido la victoria. Y este es un muy buen momento para orar por nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hogares, por nuestra nación, por nuestro pueblo, por la iglesia, por todo lo que está pasando en nuestro entorno. Padre y maravilloso Dios, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tú hagas un milagro maravilloso, Señor. Un milagro, Señor, en el cual toda persona, aún el inconverso, pueda ver, y que Dios del cielo puedas tú mostrarte como el Todopoderoso, para que tu nombre sea glorificado. Sana, Señor, oh Dios, esta tierra. Sana, Señor, oh Dios, esta condición de esta nación, de este mundo. Y que, Señor, todo lo que está en un mal, en muerte, se convierta en vida y en avivamiento. Bendiga, Señor, nuestros hogares, protéjanos, guárdenos, aliéntenos. Bendiga, Señor, las familias, bendiga nuestros niños, nuestros jovencitos, adolescentes, nuestros niños pequeños. Bendiga la familia, Señor. Bendiga los hogares. Oramos, Señor, para que no falte ningún bien. Te damos gracias por porque nos hayas permitido ser hechos partícipes de esta hermosa ceremonia a una distancia. Gracias te damos, Señor. Bendice a tu pueblo. Cuídanos, guárdanos, protégenos en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Esa ha sido la ceremonia. Muchas gracias por haber participado. Muchas gracias, hermanos, por tener esa paciencia y ese amor. Y gracias a Dios que Dios nos ha concedido la victoria. Así, hermanos, vamos a dar por terminado este servicio de resurrección, hermanos, temprano por la mañana. Será repetitivo todo el día, hermanos, pero esta tarde a las 6 de la tarde vamos a traer, hermanos, una palabra preciosa y luego participaremos una vez más de la cena del Señor, amados. Pero, hermanos, les pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se fortalezcan en el Señor, que sigamos adelante. Hermanos, el miércoles tendremos más información. Ya para entonces tendremos más información de qué es lo que va a pasar este mes y el mes que entra, amados, esperando que todo salga bien. Sigamos orando los unos por los otros, cuidándonos. Si alguien tiene necesidad, háganoslo saber, por favor. Estamos orando, hermanos. Estamos también asistiendo con alimentos por si alguien lo necesita. Estamos para servirles en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Que pasen un lindo, hermoso día de resurrección. Celebren en casa con alimentos, en familia, juntos, adorando al Señor, dándole gracias a Dios, contentos, porque a pesar de cualquier situación que esté pasando afuera, tu casa es protegida, es guardada por el poder de Dios. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que el Señor esté con nosotros en todo tiempo. Amén.